8:31 de la mañana y ya están con nosotros como cada jueves, y en este jueves 28 de noviembre, cerrando noviembre, don Carlos Ominami, presidente de Chile 21, Rodrigo Villa, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo y además director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Como siempre, un gustazo tenerlos aquí. Muy buenos días. Buenos días. Además está todo tan tranquilo. Una taza de leche. Este país es una taza de leche. La pregunta es qué va a pasar el próximo jueves. Ya no es lo que pasó el jueves anterior. Oye, ¿qué les ha parecido esta semana marcado por algo judicial que involucra al presidente o el manejo, quizás que ha sido más que el caso, ha sido el manejo del caso que menciona el presidente? Porque algunos consideran el caso bastante débil, pero el manejo político, allí donde han surgido las diferencias. Carlos Ominami y después Rodrigo. No, el caso yo creo que es completamente débil y creo que muestra de que no cualquier denuncia tiene fundamento. Es una denuncia completamente al voleo que establece una presunción de porque a una señorita se le perdió un pendrive y que claro, de repente el joven compañero estudiante de ella hace 10 años atrás a lo mejor lo tuvo y él podría haber sido el responsable de que las fotos que estaban incluidas en ese pendrive se hicieran públicas en internet. Eso es completamente absurdo, no tiene ningún fundamento. ¿Pero por qué estamos hablando de eso? Yo me hago la misma pregunta. En el mundo están pasando cosas gravísimas. Por un lado, algo bueno, la paz, el cese el fuego en el Líbano, los anuncios del presidente Trump en respecto de aranceles en México y Canadá, con todo esto lo que puede significar desde el punto de vista de guerra comercial, son asuntos extremadamente graves. Y yo, la verdad lo digo, creo que también hay que ser capaz de distinguir entre el chico y la paja. Y aquí tuvimos una elección importante, 11 segundas vueltas en el domingo pasado. Sí, vamos a ir a y nos dicen, entonces, y todo uno ve básicamente la prensa escrita, se olvidó eso. La señora Matei no sabe quién es el señor Francisco Rego y aquí estamos en un asunto completamente menor y yo creo que la verdad es que... O sea, ¿te parece ficticio? ¿Te parece ficticio lo que estamos hablando? No hay problema político ahí. Yo creo que no tiene francamente ninguna importancia y me huele mucho a maniobra para equiparar situaciones, para complicarle la vida al presidente de la República y me parece que en este caso particular es totalmente infundado. Una cosa en este caso sería la evaluación que uno puede hacer respecto de la acusación a la figura del presidente, a la persona del presidente Gabriel Boric, y otra cosa también, Carlos Ominami, probablemente también tenga que ver con el manejo político que termina siendo la moneda y la destreza enorme que tienen para llevar los conflictos al patio de los naranjos. Sí, yo coincido que el tema, la acusación misma o lo que está ahí sobre la mesa parece que es discutible, así que dejémoslo al lado. Pero el gobierno, desde septiembre, octubre a la fecha, se ha caracterizado por el mal manejo de situaciones complejas que son normales en cualquier gobierno. En este caso tienen que ver con dos acusaciones de carácter sexual o qué sé yo, que tienen una connotación especial. Pero independiente de eso, aquí lo que está, en mi opinión, en tela de juicio o en evaluación, es como tú dices, Claudia, cómo resuelve los conflictos el gobierno. Y en ambos casos, Monsalve y en esta situación, no lo resuelve bien. Yo no voy a hablar de la acusación, voy a hablar, por ejemplo, de la conferencia de prensa que dio la vocera de gobierno. La vocera de gobierno generó inmediatamente una reacción del Ministerio Público. Y estoy seguro, ojalá me equivoque, que el próximo jueves vamos a comentar la investigación que está haciendo el Ministerio Público a partir de las supuestas filtraciones que se hicieron sobre el caso. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros necesitamos, y yo aquí defiendo a la prensa, Carlos, la prensa hace su pega. Aquí el gobierno es el que tiene que resolver correctamente las situaciones complejas, que pueden ser de carácter de naturaleza distinta. Escuchaba al canciller recién dando explicaciones sobre una materia de orden internacional. Le tengo que creer al canciller, pero lo lógico es no dar explicaciones. ¿Me explico? Entonces, aquí siento que el segundo piso, los asesores del presidente, y en esta oportunidad con mucha nitidez, el comité político, porque el comité político sabía de esto desde mediados de octubre, se manejaron pésimos. Entonces, ya llega la hora que el presidente de la República tome decisiones. El comité político no es una entelequia, son profesionales, hombres, mujeres que tienen que asesorar al presidente. Ahora, respecto, yo no sé si en este caso uno puede decir como en la cocina, voy a reservar, viste cuando se está haciendo el sofrito y se reserve aparte. Yo no sé si se puede, el caso de fondo de la acusación contra Gabriel Boric, yo no sé si se puede reservar
porque también es un tema muy relevante en el sentido de que en qué escenario estamos. Hoy puede ser Gabriel Boric, pudo haber sido Sebastián Piñera, mañana podría ser, no sé, Evelyn Matei o el que sea, si es que llega a la moneda, el que llegue. Cualquiera puede tener una mancha sobre sí mismo en un momento donde de verdad la presunción de inocencia cuesta bastante defenderla. Bien, en ese sentido, entonces digo... Pero esto lo hemos visto en otros casos. Esta semana el fiscal no formalizó ante Chadwick. Y hasta hace 2 semanas atrás, era por muchos medios de comunicación y por muchos comentaristas en los medios de comunicación, hablaban de un Chadwick casi condenado. Entonces también es un tema que va mucho más allá. Ese punto yo lo valoro, creo que es muy relevante. La presunción de inocencia hoy día, de acuerdo al manejo que hemos tenido en los últimos años, es un principio cada día más débil, por definirlo de alguna manera. Sí. Y eso es preocupante. Muy. Pero una cosa es eso. Entonces, otra cosa son las filtraciones, porque a partir de las filtraciones que son ilegales se generan debilitamiento de la presunción de inocencia. Carlos Minami. Yo igual, Rodrigo, yo defiendo el trabajo de la prensa y me parece a mí que si hay una denuncia por débil que puede hacer que involucra al presidente de la República, los medios tienen que hacerse cargo de eso. Ahora, lo que a mí me parece que una noticia así de pequeña ocupe todas Carlos, las páginas de los medios, que estemos permanentemente hablando de eso, me parece a mí que hay una desproporción. El comunicado de prensa lo manda el abogado del presidente en la noche. Y la conferencia de prensa a las 7 de la mañana el martes la cita el abogado del presidente. No es un invento. Por eso no estoy diciendo que sea un invento. Estoy diciendo simplemente la desproporción. Estoy diciendo la desproporción respecto de la carga informativa, respecto del espacio que se le entrega. Ahora, a propósito de las investigaciones del Ministerio Público, a mí me gustaría también que el fiscal Armendáriz pudiera dar una explicación de cómo en un proceso que es secreto, donde él interroga al presidente de la República, interroga a la ministra Toá, y eso... Se sabe todo. Posteriormente esas declaraciones que están protegidas por el secreto, declaraciones del presidente de la República y del ministro del Interior, están a los días en los diarios. La verdad es que me ha llamado la atención de que nadie le haya pedido una explicación clara al fiscal Armendáriz. Yo entiendo que en el momento que se hizo ese interrogatorio, esa toma de declaración, estaba él probablemente con un actuario, con alguien que tomó nota y quizás con algún otro fiscal que lo acompañó. Eran 3 personas, entonces las 3 personas tienen que poder explicar cómo una declaración que está protegida por el secreto termina en los medios. Eso es un delito. Entonces, aquí la verdad es que está por una situación que es extremadamente delicada, porque si hay alguien que tiene que protegernos de eso, es justamente el Ministerio Público. Sí. Yo me gustaría que hubiera una investigación en el Ministerio Público respecto de cómo se producen esas filtraciones. Pero se supone que el fiscal nacional, Gil Valencia, encomendó hacer esta investigación respecto de las filtraciones. Pero es un gran punto lo que dice Carlos. Si ahí está. Es decir, yo soy de los que cree que el Ministerio Público tiene que tener independencia, sobre todo cada fiscal en su investigación. Pero también, ¿quién controla el cumplimiento de las reglas del juego que la propia ley le da al Ministerio Público? Si la contramoneda, la contracara a la moneda de la independencia, es la responsabilidad, entre otros, del secreto. Y esto se da en todo. Es decir, ¿por qué el gobierno, en el caso que estábamos conversando al principio, por qué algún funcionario del gobierno o los propios abogados del presidente saben si la causa no estaba formalizada? ¿De dónde sacan la información? Y esto se repite en todo lo que hemos vivido este año. Entonces, hay un tema de fondo. ¿Ya? Hay un tema de fondo, pero lo que nos convoca hoy día es que el gobierno tiene que aprender a hacer manejo de crisis, manejo político. De ese punto, Carlos, mira, nos has hablado. ¿Te parece que el gobierno está un poco confundido, enredado? Yo creo que es un gobierno que comete errores. En eso no cabe duda, porque el gobierno como tal no puede indagar. Entiendo que esa fue la palabra que utilizó la vocera. El gobierno no puede indagar. Son los abogados del presidente de la República, que no son el gobierno, sino que son los abogados personales del presidente de la República, los que, entiendo, hicieron una investigación y dieron con esta que tampoco se causa. Podía porque era una causa desformalizada y no estaba en el sistema. Entonces, ellos tienen que dar la explicación. Pero más allá de ese caso puntual, si uno mira como en espejo retrovisor los últimos meses del gobierno, algo está pasando que no están pudiendo resolver. Uno puede hacer de esto una crítica política, pero es preocupante en el sentido de que, como decía Rodrigo Villa, todos los gobiernos atravesan tormentas y tempestades. Y el tema, uno está mirando a cómo va el bote, digamos. Si va con remo, si va sin remo. No, yo creo que uno no puede negarse
frente a la evidencia de que hay desprolijidades, que hay cosas que no se hacen bien. En el caso Monsalve, la propia ministra del Interior partió del primer momento diciendo que las cosas se podían haber hecho mejor. Posteriormente fue mucho más clara en el sentido de que Monsalve debió haber sido apartado de su función de manera prácticamente inmediata. Yo creo que en eso se cometieron errores graves, y ahí tendrá que ver también cómo al interior de la moneda se ajustan las cuentas y se asumen también las propias responsabilidades y se busca corregir estos errores. Queda todavía más de un año de gobierno, y es muy importante que el gobierno haga las cosas bien, que mejore su desempeño. Rodrigo, para cerrar quiero pasarlos a otro tema. Axel Callis decía, Evelyn Matei padece el síndrome Lavín, tocó techo, porque está siempre donde mismo porcentaje, y eso para llevarlo a las conclusiones tras la elección de gobernadores. ¿Coincide con esa Estuve análisis? en un debate con Axel en Libertad Eso lo de dijo en el Desarrollo. mostrador, perdón. Antenoche, el martes de la tarde, ¿Ya? tuvimos 2 horas discutiendo. Y no me dijo no, eso. no lo dijo tan directo, pero sí lo insinuó, por supuesto. Ya. Yo creo que hay una equivocación profunda, y creo más aún, se lo dije ahí, hay una interpretación intencionada, ¿ya? Él no quiere asumir que para el oficialismo, ¿no es cierto?, hay un problema de que de 6 o 7 elecciones que se produjeron, excepto una de las 6 o 7, que fue los votos de gobernados por gobernadores, el resto son puros resultados positivos para la oposición. Dicho eso, él sobrepone a esa realidad el tema de las presidenciales. Yo creo que hay un error garrafal, y lo digo de esta manera. Asumir, ¿no es cierto?, que los votos, que el 73% de los votos de Yacaman en Biobío, que es la votación más alta, o el 63% del gobernador electo en Coquimbo, que es la segunda votación más alta, que son los dos de derecha, es toda votación de la derecha o de Evelyn Matei. Creo que es un sueño. A la inversa, asumir que el 54% de los votos de Claudio Rego son del candidato oficialista es otro sueño. Entonces son procesos distintos, y los electores toman decisiones. Ahora, yo creo sí que, a diferencia de otros procesos electorales, la ventaja a un año de distancia, sin involucrar aquí los perfiles presidenciales, la ventaja es que la oposición tiene un poquito más, tipo 52, 53% de votos, medido por concejales, y el oficialismo 47-48. Dicho en castellano, están partiendo casi en igualdad de posiciones. Es que ese punto ¿ya? es... Perdón, sí. Pero yendo ahora a lo que... ¿Techo? No, que el techo Pero si no ha pasado de 26 o 27 la pero que el encuesta, techo ya está ahí. El techo es del 53. Entonces, es una mezcla entre las características de las candidaturas y el piso y techo de los votos electorales. Ajá. Y respecto a Evelyn Matei, es lo que le digo a Axel, busca en la historia, ¿no es cierto?, un candidato que un año antes de la elección haya tenido una primera posición cercana al 29, 28, 29%, permanente, sin caerse ni un punto. Baja, sube, baja, promedio 28%. Presidente Boric, unos días antes de la primaria, de la primaria, marcaba un 12%. Al día siguiente de la primaria marcaba el 30%. Entonces, pero son casos distintos, Carlos Minami. No, era un comentario, bueno, aquí una vez más estamos confirmando esto, que las elecciones no se ganan, se explican. Se explican, y que es cierto lo que dice Rodrigo Canario, que han habido muchas elecciones. Ahora yo creo que hay que reconocer que esta segunda vuelta, las 11 segundas vueltas que incorporaron además a las 3 principales regiones del país, la metropolitana, la quinta y el Biobío, era probablemente la elección más política, en donde además las cosas eran mucho más claras que en concejales, que en alcaldes, donde las figuras locales también tienen una significación mucho mayor. Aquí también la tienen los gobernadores, pero era una elección más política. Y lo concreto, Rodrigo, es que la oposición se jugó por transformar esa elección en un plebiscito respecto al gobierno. Esa fue la línea básica, y en eso creo que tuvieron un gran fracaso. Y creo que en eso también hay un fracaso de la propia Evelyn Matei, que se jugó a concho además por un candidato, convengamos, no tradicional, como Francisco Rego, que tuvo los resultados que tuvo. Y yo creo que en eso también su liderazgo sale erosionado. Yo además soy
vecino de Providencia, estoy muy contento también de que incluso en la comuna de la todavía alcaldesa, le ganamos a la alcaldesa, que se había jugado a concho por ese candidato. Entonces es un liderazgo que sale también bastante rajullado. Pero me dice que que la derecha quería que fuera un plebiscito al gobierno y ya hablas del candidato tuyo como si fuera alguien del gobierno. Es decir, no entiendo esa contradicción, que es lo que le pasa a ustedes trataron de transformar esto era un plebiscito contra el gobierno. Carlos, pero en tu explicación estás hablando tácitamente de un plebiscito. Entonces, tú te compraste el primer argumento que la oposición nunca lo levantó. Dicho eso, si fuera así, y te regalo el punto, si fuera así, ganamos en votación se ganó en la votación de los gobernadores. Pues. Si hay que sumar todas las 11 regiones. Nosotros sacamos el 50 punto algo y ustedes el 49 punto algo. Entonces, si fuera un plebiscito, tenés que reconocer que además ganamos estrechamente, pero ganamos. Entonces, y respecto a Pancho Rego, sí, yo creo que hay dos cosas. Una, y me llama la atención que a Carlos a su vez le llama la atención la vestimenta, la campaña que hizo Pancho Rego no tiene nada que ver con su rol que tuvo como comentarista en un programa de radio o televisión. Son perfiles absolutamente distintos. Y tuvo la fortaleza, siendo una persona desconocida, en 3 meses llegar a obtener el 45-46% de los votos. Y respecto a alguien que hizo el comentario, porque ha salido en la prensa, que la Evelyn no estuvo con él. Oye, fue a darle un abrazo ese día en la noche. Le dijo, te felicito, ¿no es cierto? Reconoció con él la derrota y también felicitó, por supuesto, a los otros 5 o 6 gobernadores que fueron electos. Pero también en estos días ha habido analistas, Rodrigo Villa, Carlos Minami, que dicen lo siguiente. Un poco tú lo esbozaste, Rodrigo Villa, que se pensaba que la poca aprobación que ha tenido el gobierno pegadito en el 30 significaba que para la derecha estaba el horizonte bastante despejado, pero que tanto la elección municipal como la de gobernadores muestra que en realidad están bastante, no diría empatados, pero justos, probablemente como siempre ha sido. Si empezamos a mirar por el espejo retrovisor, esto viene así desde el sí y el no, digamos, no se mueve mucho. Entonces, eso significa, quizás ahí está el punto de lo que se señala respecto de Evelyn Matei, de que no estaba tan despejado el camino y de que aun cuando la izquierda no tenga un candidato o candidata presidencial, va a ser bastante más reñido y que por lo tanto no está clavada la rueda en la fortuna, como se dice ahora. Yo lo he dicho en todos los tonos que eso es así. Cualquier persona que crea que a un año de una elección presidencial, o parlamentaria, es lo mismo, está ganado para un sector y para otro, es un indicador de derrota. El que lo diga se perdió inmediatamente. Yo creo que el país tiene, ¿no es cierto?, sobre todo con el voto obligado, tiene una masa ciudadana que ha pasado de un sector al otro sector. ¿Ya? Y eso ha hecho que hayan triunfos como el de republicanos en un momento determinado con el 30 y tanto % de los votos y por último ahora Chile Vamos sacó el 28% de los votos. ¿Ya? Acuérdense que conversábamos acá si republicano le iba a ganar o no le sacó el 28%. Renovación Nacional ganó en todos. Entonces, ese voto pasa de un lado para el otro. Entonces, yo creo que hay que trabajar, que los que están viendo las campañas tienen que pensar que el país hoy día tiene una masa electoral que fluctúa entre una opción electoral y otra. ¿A cuál? En este momento no se sabe. Carlos, yo comparto ese diagnóstico porque creo que efectivamente el voto obligatorio ha cambiado muy radicalmente los comportamientos electorales y incorpora una cantidad, no sé, 50-60% respecto del padrón de voto voluntario, de la gente que votaba voluntariamente, y que es un electorado mucho más volátil, que puede ir cambiando según distintas circunstancias. Y desde ese punto de vista me parece a mí que la conclusión principal de la elección del domingo pasado es que las presidenciales están abiertas. Las presidenciales están abiertas en todos los respecto de cuál puede ser el resultado final. Yo me pregunto también, y creo que es cierto lo que dice Rodrigo, Renovación Nacional salió bastante fortalecido al interior de la derecha. Los republicanos no emergieron como la gran fuerza política arrolladora que muchos pensaban. El concejal le fue bien en consejeros regionales, también le fue mal en gobernador, no sacaron ni un gobernador.
Entonces también uno se pregunta, ¿Renovación Nacional va a renunciar derechamente a tener un candidato a su propia fila? Me pregunto. Si son el principal partido, bueno, habrá que cambiar. Pero ya tienen candidato. Habrá que asumir esa condición. Está renegando eso ahí. Yo acá lo admiro por su... En un descuido, Rodrigo Villa, en un descuido. Pero bien, hay que felicitarlo, ¿no? A ver, yo creo que cada partido tiene su proceso, ¿ya? Y en ese sentido Renovación Nacional ha demostrado la seriedad en todos sus procesos internos. Es el partido donde más vota gente para elegir una directiva, fueron 12.000. ¿Van a primaria entonces? No, que ¿No el necesario? Consejo General de Renovación Nacional es el autónomo, el que toma la decisión. Oye, una breve pregunta, 30 segundos cada uno de estos para cerrar, porque han estado en desacuerdo en todo. Yo creo que en esta sí que están de acuerdo. Senadores de la UDI, de Reina, del PS, el PPD y Evópolis cerraron un acuerdo por una reforma al sistema político. En términos simples, los díscolos para afuera y los partidos muy chicos se borran en un proceso paulatino. Carlos Minami y Rodrigo. Yo felicito a los senadores, me parece a mí muy importante. Es cierto que no es el conjunto de reformas que el sistema político requiere, pero a mí me parece muy importante que estas se puedan aprobar ahora y ojalá que estas nuevas normas rijan la próxima elección parlamentaria, es decir, la que tendrá lugar en octubre próximo, porque de otra manera, si operan las mismas reglas actuales, donde tenemos alrededor de 16 partidos representados en el Parlamento, podríamos tener en la próxima legislatura más de 20, con lo cual la reforma se puede hacer completamente inviable. Rodrigo Villa. Ahora, ojo, esto no es un acuerdo todavía, y lo dice Álvaro Elizalde. Hoy día me cambié de apellido, soy Contreras. Ya. Estoy en todo en desacuerdo. ¿Por qué? Porque creo que la intención es correcta, ya. Y también Carlos lo ha dicho, conozco a la mayoría de los senadores, algunos de ellos son mis amigos, y conozco cuál es la motivación. Pero creo que tiene letras chicas. Y esas letras chicas son las normas transitorias que entrarían a aplicar para los partidos chicos. Claro, bajan los umbrales para la primera vez y todo lo demás. Yo firmaría todo eso si le sacan las excepciones para el primer. O sea, que fuera automático. Bueno, puede ser parte de la discusión. Es decir, si le sacan eso, yo creo que tiene efecto. Si no, se va a producir, Gerardo, lo que me preocupa a mí, el desencanto de la ciudadanía, porque igual los que van a sacar 2 puntos, 3 puntos se van a poder fusionar, van a poder hacer una serie de medidas que van a terminar siendo igual parlamentarios. Bueno, tú dices que tienen letras chicas, eventual acuerdo, lo reitera Álvaro Elizalde. La propuesta. Esta propuesta es una propuesta, falta acuerdo. La letra chica sería que finalmente se da el paso de decir, mire, la verdad es que estamos todos muy conscientes que la fragmentación no nos sirve, pero que en realidad le vamos a dar plazo para que se vayan diluyendo. 4 años para que se vayan ajustando. Ya. Y entonces en el primer congreso, que es el que nos importa, y comparto con Carlos, vamos a tener igual fragmentaciones dentro de partidos fusionados. Ya. Y entonces si el partido llega al 2%, va a buscar uno que tenga el 4% para llegar al 6%. Y vamos a tener las mismas complejidades. Ahora yo creo que va a ser muy importante el escrutinio público y particularmente el debate en el Parlamento para que esto no sea gatopardismo, de que todo cambie para que finalmente todo quede más o menos igual. Por eso hay que se entienda, soy Contreras en parte con el señor Ominari. No, pero estamos de acuerdo en el objetivo básico de iniciar una recuperación del sistema político, que es algo extremadamente Oye, pero si no avanzamos nada, importante. no me acuerdo en nada. Está bien, pero vamos a ver hay que cómo hacer bien lo que cada cambio electoral demora 10 años volver a revisar. Entonces, toma tiempo. Ojo con eso. 8:53 de la mañana, Rodrigo Villa, Carlos Ominami, muchas gracias por estar acá, muy elegantes los dos, además en este jueves cerrando noviembre, se ven muy elegantes los dos para quienes los puedan ver a través del streaming de pauta.cl. Muchas gracias, de verdad, un gusto como siempre.